Bueno, quiere entrar a este rollo, repite la entrevista, 10 de la noche, 7 de la mañana, nos puede ser 99 en cable y por la página web de la Universidad Francisco Javier, www.ufg.edu.sb. Carlos, a ver, porque cuando lo estamos, digamos, haciendo como rompecabezas, pero hay que hacerlo muy claro. Hace un año se decía, no, sí, ahora el ministerio no te va a devolver nada en la renta, porque hacíamos, digamos, una declaración. Ok, entonces, si yo tengo $800 de ingresos mensuales, pongámosle, entonces la finalidad va a ser que el próximo año yo ya no vaya a presentar mi declaración. Es correcto. Pero pregunto, ¿cuánto es la cantidad que me van a retener mensualmente? ¿Va a bajar o va a ser la misma? Digamos que los primeros 2 tramos, para ponerlo de esta manera, los primeros 2 tramos están ajustados de tal suerte que si alguien gana menos de 487 no tiene retención. Arriba de eso sí tiene retención. ¿Actualmente? No, actualmente, ya con la reforma. No, sin la reforma actualmente. Sí, actualmente no tengo la tabla de retención a la mano. Tendría que retenerle una cantidad porque estábamos hablando que eran 22, era más bajo. Ok. Habría alguna retención, pero en principio lo que sucede es que alguien que gana abajo de 487 no le retienen absolutamente nada. Y entonces si ya estamos hablando de $750, que es el ejemplo que tú pones, estamos hablando que si tiene un tramo, le retienen el 10 más una base. Pero lo que estamos diciendo ¿Actualmente cuánto se retiene de eso? Ahorita se va a retener el 10% sobre... No, actualmente, antes de la reforma, a esa persona. Es el 10% también, pero tiene una base diferente. ¿Una base mayor o menor? Menor. Entonces va a haber un aumento. Pero un segundo. Lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, actualmente existe una tabla de retención, lo que pasa es que estos datos han sido ajustados, pero quizás lo más importante es que los tramos más bajos, en este caso particular, las personas que ganan más bajo, estas personas ya no les van a retener, porque antes se retenía cuando nosotros teníamos $300 y ahora ha subido estos 487. Pero me lo devolvían después cuando hacía la declaración. Sí, pero entonces ese justamente es el kit de la cosa. El Estado lo que quiere es evitar que todas estas personas lleguen a reclamar 10, 15, $20. Ya quiere evitar eso. Y eso justamente es una pérdida de todo. Todo el mundo perdía. El Estado perdía en ineficiencia del funcionario, nunca tenía dinero para devolver y tenía 1000 excusas. Entonces te voy a poner otro ejemplo. Nosotros aquí realizamos encuestas y contratamos a jóvenes para que las hagan, tienen X cantidad. ¿Se les va a retener el 10%? Sí, claro que sí, porque no son empleados. Okay. Vienen en carácter de honorario, eso como lo decíamos. Esa gente siempre va a ir a... Sí, claro, si estas personas les van a seguir reteniendo porque ellos están en carácter de honorarios. El tema es que si fueran empleados se van a ajustar a la tabla de retención. Pero también nueva. hay empleados que tienen dinero por honorarios. Entonces eso ya se califica como renta diversa. O sea, ya no es estrictamente empleado, porque él tiene salario en un lugar y tiene honorarios en diferentes fuentes, entonces ya eso ya no califica. Ahí se junta todo. Ahí se junta todo. Eso sí se van a ver obligados a declarar. ¿Por qué? Porque las tasas de retención pueden hacer que no sean exactamente las que deben de ser. Ahora, y la persona, digamos, que está en la misma empresa, pero recibe honorarios de esa misma empresa por otro X de trabajo realizado por la empresa, horas extras, por ejemplo. No, lo que pasa es que no funciona así. Una persona que trabaja para la misma empresa, todas las remuneraciones que se reciba, sueldo, salario u cualquier otro tipo de bonificación, no es que una les aplique una tabla y a otras. Todas se junta todo y se le aplica la tabla de retención. Exacto. O sea, hay quienes a veces quieren decir que les retengan sobre el 10% y los otros me los traten de otra manera. No, cuando es empleado, todos los ingresos que usted genere dentro de esa entidad se les aplica la tabla de retención. Entonces entro a la siguiente pregunta. A mí mensualmente me van a retener X cantidad de dinero. Sí, según la tabla de retención. Según la tabla de retención. ¿Qué pasa cuando me tenga una bonificación extra? Se va a sumar, por eso es que ahora... ¿Se va a poner al final o en el mes? No, se va a sumar en las fases de recálculo. O sea, lo que resulta es que si hoy este mes yo recibo, me van a aplicar la tabla según lo que yo haya recibido. Pero a los 6 meses y a los 12 meses, ahora los agentes de retenedores van a agarrar toda esa masa de ingresos y van a recalcular sobre la base de unas nuevas tablas que han incorporado en la tabla de retención. O sea, actualmente se han incorporado 2 nuevas tablas, una tabla de recálculo a junio y una tabla de recálculo a diciembre. Esto es nuevo, esto es novedoso completamente respecto al método de retención anterior. ¿Y no puede causar eso más trabajo? Trabajo para los contadores, eso sí estamos seguros. Más trabajo para que tienen que aprender, van a tener la lista de las tablas, sí, ahí antes claro. los cuadernos pequeños vendían las tablas.
Pero no puede haber más evasión de impuestos con esto. No, porque como lo explicaba hace un momento, ahora resulta que si alguien tiene 3 empleos, tiene que reportarle al patrono que trabaja para 3 empresas más. Bueno, pero yo he tenido la oportunidad de tener algo así, lo he dicho. Sí, pero ahora resulta que es una Porque obligación Hacienda, legal. Pero igual, Hacienda no me devuelve cuando declaro si he tenido ingreso en otra parte porque ya lo pasan a Hacienda. Exactamente, pero había gente, por ejemplo, que tenía otros ingresos y como tú lo explicabas al inicio, no le retenían, se quedaban callados y escondían. Ahora resulta que ya no va a tener ese chance, porque él sí se va a ver obligado a reportar todos los salarios que tiene en diferentes lugares. Ahora, vuelvo a lo siguiente. Si la X persona, y vuelvo a decir cuánto es la cantidad, y vuelvo a la línea, digamos, de los $800 mensuales, por decir así, voy a tener una retención mayor a antes o menor a antes. Igual antes, igual, porque por eso Lo único que no voy a declarar. lo único que no estoy obligado a declarar. Y no me van a devolver los $150 que me devolvían antes. Es que en la realidad lo que pasa es que las tablas difícilmente pueden ser ajustadas en su totalidad. Por ejemplo, antes la base era 5.700, ahora la subieron a 9.100 con una deducción fija de 1.600. Y ahora resulta que de 9.100 hasta 60.000 yo tengo deducciones de los 800 de gastos médicos, colegiaturas, donaciones, lo demás. Entonces, claro, pero a ver, digamos, ahí seamos claros. Una cantidad hemos hecho medio sinvergüenzadas ahí, buscando la manera de que, por ejemplo, yo honestamente no ando guardando facturas si las voto, pues se me caen, no sé, lo de gastos médicos, etcétera. Y a la hora de declararlo, lo mandamos como manda la ley. Sí. Ahí, si salgo sorteado, ahí sí me fregué. Sí, sí. Pero generalmente, y esto porque lo hemos... es cultural, la gente no guarda facturas y lo demás, exacto. es correcto. Entonces no tengo prácticamente una prueba. Al menos aquel que sí le interesa, ahí anda guardando todo. Sí. ¿Ya? Y lo declaramos bajo eso. Dice que gastos médicos es tanto por ciento, ok, demos el 100%. Colegiatura es tanto por ciento, demos el 100%. Claro. ¿Ya no se va a hacer así? Me puedo arriesgar. La ley dice que debo de comprobarlo en caso que me lo pidieran, vea. O sea, pero yo creo que el tema central, Iván, es el siguiente. Como ahora resulta que han subido la base para declarar o no, que son $60.000, quiere decir entonces que si yo llegara a menos de $60.000, yo ya no estoy obligado a declarar. Ese va a ser el tema. Entonces, tuviera o no tuviera los documentos, ya no sería un problema. Pero generalmente nos devuelven algo. Sí, pero vuelvo a repetir, resulta que las tablas de retención mensuales han sido un poco más ajustadas para que lo que te retengan sea exactamente lo que te tocaría pagar. Y antes entonces resultaba que te calculaban menos y tú terminabas, o te calculaban más y tú terminabas pidiendo devolución, o te calculaban menos y tú terminabas pagando la diferencia. A eso quiero llegar. Correcto. O sea, a mí mensualmente no ando, digamos, un ejemplo, me retienen mensualmente $44 de la renta, por decir así. Sí. Entonces al final se hace una sumatoria, sale tanto y a mí me devuelven alrededor de $150 al año. Ok. Quiere decir que con esta reforma, a partir de este enero, no me van a retener $44, sino que posiblemente sea menor. Podría ser menor en los primeros tramos. Cuando decimos primeros tramos, ¿qué significa? Es que lo que sucede es que la tabla de retención nuestra tiene tramos, tiene digamos 4 o 5 tramos, entonces, o sea, rangos, tramos en un rango. Entonces, según el rango que uno cae, así le retienen. Cuando decimos rango, le estamos diciendo a la población, si usted gana de X cantidad digamos, si usted ganara, para poner un dinero. ejemplo, si usted ganara desde 642 a 915, a usted le van a retener el 10% sobre el exceso de 642 más 32.70, por ejemplo. Pero si usted gana... Pero eso, ahora, solo quiero quedarme ahí. Sí. Esta cantidad que me van a retener con la nueva ley, ¿es la misma cantidad de antes o más? Es la misma, prácticamente es la misma en estos tramos pequeños. ¿Ya? Más adelante lo que va a resultar, es que aquí lo que importa es cuánto liquido al final del año, ¿verdad? ¿Cuánto liquido al final del año? Si a mí me retenían menos, yo terminaba pagando la diferencia. Y si me retenían más, pedía la devolución. Entonces lo que sucede simplemente viene siendo la misma, excepto en los tramos pedíamos la devolución bajo el argumento de gastos de todo. Eso es lo que daba ese chance de pedir.
porque alguien podía meter gastos, alguien no tenía, y si no tenía terminaba pagando, pero si tenía le terminaban devolviendo. Y generalmente nos terminaban devolviendo todo. Sí, casi una buena cantidad, Ujú. una buena cantidad de Y en gente. ese sentido, Digamos que vamos a ganar todo porque ya no va a tener aquella paciencia o aquel estoicismo de estar esperándome 8 meses para que el Estado me dijera que no tenía dinero y que me esperara otros 3 meses más. O sea que yo creo que al final vamos a terminar ganando también nosotros, porque ya no vamos a estar viviendo de una ilusión, que a veces ni nos devolvían la plata, o que Sí. costaba, o me ponían 1000 trabas. Sí. Después me decía, mire, venga a modificar por un número, mire, Sí. venga, y entonces te ponían 1000 trabas y te cansabas. A Incluso veces por cansancio ya no llegabas. Yo recuerdo 2003 estaba la oportunidad de gasto de combustible. Yo daba clase en otra universidad y lo que me dio risa es que cuando fui me dijeron, mire, tráigame la factura de la gasolina. Bueno, aparecí como al mes, me dijeron, no, ya no se puede, me dice, la otra persona que está de la par, así que... No, eso es cierto, eso era bien arbitrario. A veces el Sí. funcionario público, cuando la luna estaba a favor de uno, entonces le admitía los gastos, y cuando no le decían que no, pues ¿y qué hacía uno? Pues ¿y qué uno pelea con el monstruo? No puede. Al final se te casaba uno y terminabas perdiendo tu plata. Eso es lo que pasaba. Bueno, por esa parte esperamos que se logre resolver. ¿Cómo percibes que vaya caminando este gobierno en el sentido de que el sector informal logre incorporarse a pagar sus impuestos, o al menos que comenzamos a tener una cultura de pagar impuestos? Yo creo que el primer postulado que hay que tomar en cuenta en esto es que la gente pague impuestos en la medida en que ve que ese impuesto se traduce en una obra. O sea, entonces yo creo que los estados, cualesquiera que sea, del color que fuesen, deben de demostrar que efectivamente los recursos que ellos recaudan a través de los contribuyentes los emplean adecuadamente en salud, educación, vivienda, seguridad, que son los temas que normalmente la gente demanda. Cuando usted ve que hay un despilfarro, yo le hago la pregunta, ¿quién quiere pagar impuestos? Nadie quiere. ¿Por qué? Porque no confía en ese gobierno cuando hay corrupción. Entonces los estados deben de ser transparentes, ese es el tema. Y ese es un tema que a mí me encanta por ser auditor, el tema de la transparencia. Los estados deben de tener esa característica para que la gente inclusive vaya generando esa cultura que nosotros esperamos, de la cultura de pagar impuestos. ¿En qué áreas percibes que no es tan transparente este país? Lo que pasa es que tal vez no puedo dar una opinión muy precisa. ¿Por qué? Porque no hay información. O sea, comencemos por ahí. ¿Cómo podemos nosotros decir si un Estado es transparente? En la medida en que se muestre información financiera de ejecución de obras, de ejecución del presupuesto y demás. Eso no lo ves. O sea, hay una ley de transparencia ahorita, pero no lo estás viendo como esperaríamos que se viera. No por este gobierno, sino para todo el mundo. Bueno, todos debieron haber mostrado eso para que tú realmente midieras si la ejecución del Estado fue adecuada o no. Entonces, ahí es donde tú vas a ver efectivamente si tus impuestos fueron adecuadamente utilizados o fueron despilfarrados por el Estado. Bueno, por ejemplo, ahora que mucha gente viene fuera del país y hay gente que importa, y eso sí lo sabemos, aduana en el aeropuerto hay gente que por mordida deja pasar y se le da hasta $100 a un agente aduanero. Ahí se tendría que trabajar, y eso es gracias al corte que se presentó ahorita y al tiempo. Carlos, gracias por haber venido. Iván, muy amable, Espero gracias. tener otra oportunidad allá gusto. cuando caminemos a la mitad de toda esta situación, en el sentido de que lo que le toca a la parte contable de hacer en la segunda fase. Y espero que hemos tratado de recortar y tratar de haber explicado este espacio lo más digerible para usted. Yo diría pequeño contribuyente, porque es el que se quiebra más la cabeza, y dejamos un poco situaciones de especulación. Nos vemos el día de mañana. Mañana hay acción municipal. Espero y cruzo los dedos que la Next Week tengamos Canal 37 para ustedes. Nos vemos. FGTV, Canal 15 y 105.3 FM presentaron su programa. Y ahora...